Seguramente en más de una ocasión habrás sorprendido a tu gato intentando cazar una mosca y cuando la ha cazado, encima, antes de ingerirla, pues empieza a jugar con ella. Y posiblemente te estés preguntando, en primer lugar, ¿por qué cazan mosca los gatos? Y segundo, y quizás lo más importante, si es malo o no el que tu gato coma alguna mosca. Pues es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, de darte las causas por las cuales cazan moscas y los riesgos asociados a que los gatos puedan comer alguna vez moscas o mosquitos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. En primer lugar, ¿por qué los gatos cazan moscas y encima juegan con ellas antes de matarlas? Pues básicamente hay varias razones que explican este comportamiento. En primer lugar, en los gatitos más jóvenes es una forma de desarrollar sus habilidades. El gato necesita, para adaptar su cerebro a la morfología y a las aptitudes de su cuerpo, necesita coordinarse. Y para coordinarse, una de las mejores maneras es cazar. El cazar hace que entren en juego multitud de músculos, que su capacidad cerebral se fije en la futura presa, etcétera, etcétera. Y esto no es más que una forma de aprendizaje, de desarrollar su inteligencia. Es siempre más inteligente un gato que caza que uno que por desgracia nunca ha cazado, porque se le ha educado o se le ha tenido en un ambiente donde no ha podido ejercitar este instinto. Otra razón por la cual los gatos cazan moscas y mosquitos es por instinto maternal. Esto lo hacen las gatas. Las gatas tienen más costumbre de cazar moscas y mosquitos como forma de enseñar a sus gatitos a cazar. La gata no sabe que tú le vas a dar de comer al gatito de por vida y como no lo sabe, piensa que le tiene que enseñar a cazar. Y qué mejor manera de empezar con una presa tan pequeña y tan esquiva como una mosca o un mosquito. El hecho de prolongar la muerte de la mosca o del mosquito, es decir, de pasarse un buen rato jugando con ella antes de matarla, no es más que un síntoma de que el animal busca la seguridad, busca que esa víctima no le pueda ocasionar ningún daño, ya sea picándole, ya sea mordiéndole, etc. El gatito no lo sabe y por lo tanto juega con ella como forma de asegurarse de que es 100% inofensiva, que no le va a ocasionar ningún daño, al menos que él conozca, porque luego a posteriori se la vaya a ingerir. Y otra razón por la cual los gatos cazan moscas y encima juegan con ellas es básicamente un tema de salud. Es una forma de descargar esa ansiedad que tienen. La caza para los gatos es fundamental. Es un animal que se ha domesticado muy recientemente y que necesita ejercitar ese instinto. Por eso veréis que incluso el gato más doméstico, el que más acostumbrado está a vivir contigo, todavía conserva este instinto. Y para ellos es importante ejercitarlo. Y a la pregunta de si es bueno o es malo que los gatos, después de cazar una mosca o un mosquito, se lo coman, la respuesta es muy clara. Si caza y come uno o dos mosquitos no va a pasar absolutamente nada. Pero si tiene por costumbre hacer esto de forma repetitiva, esto sí que es un riesgo para su salud. Pensar que absolutamente todos los insectos, ya sean moscas, mosquitos, escarabajos o tal, están cargados de bacterias. Desde las cucarachas al bicho que queráis. Todos, absolutamente todos. Y esto es válido tanto para los gatos, que es un riesgo sanitario, como para los humanos. Los mismos riesgos que tiene para un humano comer insectos, como os explicaba aquí arriba en un vídeo, los tiene para un gato. Exactamente los mismos. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.